comenzar. El tema de esta mañana se llama obediencia, la prueba de una fe verdadera. Qué maravilloso nombre, ¿verdad? Obediencia es la prueba de una fe verdadera. Y pues vamos a ver la relación que hay entre la obediencia y la fe genuina, realmente enfocándonos a la obediencia como evidencia de la verdadera fe. Y pues vamos a comenzar con el texto base, que es un perfecto ejemplo del padre de la fe, ¿verdad? Abraham. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Y entonces vamos a leerlo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bueno, algo bien interesante, ¿verdad? Él no sabía ni a dónde iba, recibió una promesa y por fe obedeció. Igual que nosotros tenemos una promesa de vida eterna, de morar con nuestro Padre Celestial, pero así como Él, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? No sabemos cómo ha de ser ese lugar. Y Él, el Padre de la fe, por medio de la fe, obedece, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos recordar, digo antes de entrar un poquito con la introducción, en 1 Corintios 6, 9 y 10, que dice lo contrario. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y bueno, empieza a hacer un listado de pecados y finalmente dice, ¿verdad?, que no heredarán el reino de Dios. También Santiago en el capítulo 2, versículo 5 dice, hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Entonces, estamos viendo la promesa de herencia que nosotros tenemos, ¿no? Una promesa de herencia, de estar con nuestro Creador, con nuestro Dios, y solamente, ¿verdad? Él nos ha prometido a, pues como menciona Santiago, ¿verdad? A los pobres, para que sean ricos en fe, ¿verdad? Entonces, pues, ¿y quiénes no heredarán esto? Pues todos aquellos que son injustos, que practican el pecado. Pero muy bien, este tema a mí me interesa mucho conocerlo porque miren, y me encantaría que con toda seriedad hiciéramos un ejercicio de imaginación. Por un momento, imaginemos que alguien nos está apuntando con un arma en la cabeza y enseguida nos dice que hagamos algo o nos va a matar, o que dejemos de hacer algo y nos va a matar, que dejemos de hacer el pecado o nos va a matar. De manera natural, de forma general, todos, considero yo, que haríamos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo posible, porque no nos mataran, ¿no? Eso sería lo natural. Sobre todo si es algo justo lo que nos está pidiendo, si es algo correcto, sin problema haríamos todo lo posible por que no acabara con nuestra vida. Vemos un peligro claro en el arma, vemos un peligro evidente, el peligro de perder la vida por esa persona irracional que está apuntándonos con el arma, sentiríamos terror, pánico, ¿verdad? Ante nuestros ojos aparece un peligro inminente. Y sin embargo, ahí sí podemos ver que haríamos cualquier cosa, nos moveríamos, obedeceríamos, ¿verdad? Si esto es correcto, si lo que nos pide no va en contra de nuestros principios, haríamos todo lo posible. Sin embargo, ¿qué pasa, hermanos, cuando no actuamos de la misma manera con todo lo que nos dice el Señor? Con la amenaza del infierno, por ejemplo, por toda la eternidad, por la promesa
del cielo. ¿Cómo es posible que un cristiano no pueda obedecer? ¿Será que no cree que eso sea una realidad? ¿Será que no cree que Dios le esté hablando y hablando con toda seriedad? ¿Será posible que no creamos que pecando podemos irnos al infierno? ¿Que no creamos que haciendo lo justo, lo que es agradable delante de Dios, podamos tener vida eterna, heredar el reino de los cielos? ¿Qué nos falta para reaccionar con la misma intensidad que ante una pistola? ¿Qué nos falta? No nos falta fe, hermanos. No nos falta fe. Como es evidente la pistola y nos tienen aquí apuntado un hombre malo, sí creemos, ¿verdad? Pero ¿cómo es Dios el que está hablando a través de su palabra? Y pues, ¿será posible que vayamos al infierno? Ahorita no me está pidiendo que deje de hacer eso, ¿verdad? Pero yo sé que no es correcto que peque. Entonces, en nuestras vidas cotidianas a menudo vemos el poder tomar decisiones que de alguna manera tienen un peligro espiritual, ¿no? Pero creo que no vemos con suficiente realidad o con suficiente convicción en la vida espiritual, ¿verdad? No le vemos la misma urgencia, no le vemos la misma gravedad que ante una pistola, ¿no? No actuamos con esa fe en lo invisible como la fe en lo visible. Amén, hermanos. Amén. Nuestra percepción está basada en lo tangible, en lo que podemos ver, tocar, pero nos falta entonces reconocer que si no obedecemos es por nuestra falta de fe ante las realidades espirituales. No todo lo que vemos es lo que es una realidad física y una realidad que va más allá, ¿verdad? La realidad espiritual. Y entonces, si no obedecemos es porque no tenemos fe. Al menos en algún sentido, ¿no? No quiero generalizar, que siempre sea así, pero en un sentido, así es. Entonces, así como Abraham por fe obedeció y se fue a un lugar que él no conocía, podemos ver nosotros por qué no obedecemos como cristianos. ¿Por qué nos damos licencia para pecados? ¿Por qué nos damos oportunidad de seguir conservando nuestros pecados? Incluso, sobre todo esos pecados que llamamos leves, ¿no? Porque hay pecados respetables, hay pecados, no, yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Pero este pecado leve, no creo que me condene el Señor, me va a perdonar. Habría que tener muy claro en qué versículo nos estamos basando para ver cómo es que Dios nos da licencia para pecar, ¿no? ¿En qué versículo Dios nos da licencia para pecar? Entonces, realmente podemos analizar este ejemplo en donde alguien te ponen una pistola en el cráneo, en la cabeza, y vas a hacer todo lo posible por obedecer, ¿no? Porque estás viendo un peligro real, tangente. Pero ante las cosas espirituales, ese peligro del infierno y esa promesa del cielo, pues no es tan imperioso obedecer, ¿no? Entonces, nos falta fe genuina, nos falta fe verdadera y por eso la desobediencia, porque realmente no vemos con realidad la condenación eterna y lo que el pecado nos está llevando, ¿no? Vamos a enfrentar, dice la palabra, juicio, vamos a enfrentar separación eterna con nuestro Creador y entonces, ¿por qué no obedecemos ante algo mucho más grave como una muerte, como una aniquilación, ¿no? El castigo eterno no es mucho más grave que una muerte física, hermanos, no es mucho más grave, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué ante algo que es muchísimo más grave, muchísimo más debería llenarnos de terror,
pensar en esa consecuencia y llevarnos a actuar por dos motivos que vamos a ver: temor de Dios o amor a Dios, ¿no? Pero esas dos cosas son las que nos van a movernos: temor de Dios y amor a Dios, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué habemos cristianos tibios, ¿no? Recordemos la palabra de Dios que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Me parece que es Apocalipsis 1:8, si no mal recuerdo, ¿no?, que nos habla de esa escritura. Entonces, también nosotros podemos ver ese contraste entre una fe viva, una fe verdadera que actúa en obediencia, como lo hizo Abraham, el padre de la fe, y disfrutar de esa relación íntima que realmente tenemos con nuestro Señor, en donde vamos a gozar de protección y asegurarnos esa presencia por la eternidad, ¿no? Así es de que en este tema, hermanos, les invito a que podamos ver cómo se está interconectando la obediencia y la fe, obediencia y fe. Recordemos, el título es: la obediencia es una evidencia de la fe, ¿verdad? Es como realmente vamos a tratar de enfocarnos. Les invito a que podamos cada uno de nosotros el día de hoy hacer una honesta valoración de nuestra fe, que podamos ver si está produciendo obediencia, si está produciendo realmente seguir los preceptos de nuestro Dios, pues estamos en rebeldía, con el peligro que habla la Escritura, ¿no? De condenación eterna, apartados de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí vemos en Juan 14:12, dice: de cierto, cómo habla, cómo enfatiza, ¿verdad? De verdad, en serio, está hablando Jesucristo, en serio, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, ¿verdad? Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, Él está diciendo que el que cree en Él hará sus obras. Nosotros como cristianos somos imitadores de Cristo, somos seguidores de Cristo, somos unos Cristos chiquitos, ¿no? Unos Cristitos, Cristos pequeños. Entonces aquí dice: en serio, las obras que yo hago. ¿Y cómo era Jesucristo? Una persona justa, perfecta, que no pecaba, santa, ¿no? Y él habla: el que en mí cree, el que tiene fe en mí, las obras que yo hago, él también las hará. No habla de licencia para pecar, ¿no? Y dice: en serio, de verdad, de cierto os digo, ¿no? Él pone su personalidad como respaldo de sus palabras, de que esto que está diciendo es real, ¿no? Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Uno de los motores para obedecer, y el que debemos de tener como cristianos, más que el temor de Dios, es el amor a Dios, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Es una relación de amor la que tiene el cristiano con Dios, ¿no? Entonces no obedecemos tanto por temor, sino por amor. ¿Amén, hermanos? Sí. Muy bien, pero vamos a ver qué es la fe, para ver si lo que tenemos es fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de una palabra: certeza, ¿no? La fe es certeza, es convicción, es seguridad. Así como les ponía el ejemplo, ¿no? De alguien que nos apunta con una pistola en el cráneo, dices: ah, caray, aquí está la pistola y sé lo que es esa pistola. Y ese tipo de gente, o sea, yo sé lo que está pasando en el mundo, tantos asesinos, y ahorita me están apuntando a mí con una pistola. O sea, esto me puede quitar la vida y díganme qué hago y yo lo hago, ¿no? Ahí sí, con una pistola en la cabeza, hacemos todo lo posible por obedecer, si no queremos perder la vida.
Así es la fe, certeza, ¿verdad? Certeza, convicción de lo que estamos viendo. Esa es la fe que tenemos, hermanos, esa es la fe. Tenemos certeza en la realidad del castigo eterno. Así de fuerte es nuestra fe, así es una certeza. También tenemos certeza en el reino de Dios. Es esa nuestra fe, porque así tiene que ser la fe. Y por eso actuamos, porque tenemos convicción, por eso actuamos en obediencia, porque sabemos que la palabra de Jesucristo es verdadera y que Él nos ha hecho advertencias y promesas. Y como tenemos certeza, obedecemos. No necesitamos una pistola, porque con la misma certeza ante una pistola vemos esa realidad espiritual que nos habló Cristo. Y por eso obedecemos, por certeza. Eso es fe, ¿no? Es una realidad invisible, pero no deja de ser realidad, ¿no? Aunque no lo percibamos con nuestros 5 sentidos, nuestra razón sí lo percibe. Nuestra fe lo percibe y podemos actuar en base a esas realidades espirituales que van más allá de nuestra percepción sensorial, ¿no? Más allá de lo que nuestros sentidos pueden verificar. Y ese es el fundamento de la fe cristiana, de la iglesia cristiana. Estamos viviendo por fe, ¿no? O sea, estamos realmente viviendo aquí en esa convicción, porque es más allá que una creencia, es una convicción, es una certeza de que la palabra de Jesucristo que viene en su palabra, en la Biblia, es verdad, ¿no? Es el fundamento de nuestra vida cristiana. Eso nos da dirección, nos da propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos, hermanos? Vivir con Él, ¿no? Al lado de nuestro Padre. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra esperanza. Así de que, bueno, hermanos, el día de hoy estamos invitados a ver cómo es nuestra fe, si realmente tenemos la misma certeza y por eso respondemos con obediencia o decimos, no me va a pasar nada. Igual y ni es cierto. Y podemos ser simpatizantes y por eso no acudimos a la iglesia, a los cultos de oración, no evangelizamos, no obedecemos, porque no tenemos fe en que esta palabra sea real, que esta palabra sea verdadera. No hay convicción, no hay certeza de la realidad invisible. ¿Ven, hermanos? Y hablemos de esa convicción, la condenación. Vamos a hablar de qué estamos convencidos, de qué tenemos fe. El Señor nos dio advertencias de condenación y nos dio promesas. Vamos a ver qué advertencias nos está dando, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra certeza, convicción. Dice Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primeramente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es Dios mismo, ¿verdad? Dios encarnado. Amén. Esa es la primera convicción que tenemos. Tan cierto como que alguien nos está apuntando con una pistola en la cabeza. Esa es fe, así tiene que ser la fe. Seguridad, certeza, ¿no? Recordemos Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos también fe y esa es nuestra esperanza de que si lo buscamos bajo su mano poderosa, porque nos va a guiar, no nos va a soltar, entonces podemos ser galardonador de ese reino eterno, ¿no? Así es de que este versículo está enfatizando que la fe en esa relación con Dios está basada en creer en su existencia, en creer que realmente Él tiene su carácter y que Él es fiel a sus promesas, tiene un carácter honesto y lo que Él dice lo va a hacer
Él, si dice que nos va a recompensar, tenemos esa convicción, ¿verdad? Que seremos galardonadores y podemos compartir con Él la vida eterna. Amén. Amén. Entonces tenemos esa creencia de que Cristo nos va a librar de la condenación. Tenemos esa convicción de que Cristo nos va a librar de la condenación por fe, si creemos en Él por fe. Sin embargo, si no creemos eso, pues actuamos como el día de ayer comentaba alguien, ¿no? Decía uno de los hermanos con los que fuimos a repartir folletos evangelísticos, alguien le dice, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que hacer todo eso si ya Jesucristo murió por nuestros pecados? No, Él ya pagó. Si Él ya pagó, yo ya puedo pecar con libertad, le decía así la persona. Entonces, se ve, ¿verdad?, que no ha leído las escrituras, que Él nos llama con un propósito, que vamos a estar viendo aquí cuál es el propósito, pero la incredulidad es la consecuencia que nos va a llevar a la condenación. La condenación es incredulidad y la incredulidad se lleva por la no obediencia. Es una evidencia, ¿no? Decimos. La obediencia es una evidencia de la fe. Así es de que es importante darnos cuenta que Él es el Hijo de Dios, Jesucristo, que es importante creer en Él para evitar la condenación. Amén, hermanos. El nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jehová salva, ¿verdad? Ese es su nombre. Creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él es Jehová, que está salvando, Dios mismo salvando. Ese es su nombre. Y reconocemos de Jesucristo su divinidad y su poder de salvación, pero con una fe auténtica, certeza, convicción y por lo tanto hay obediencia porque lo creo de verdad, porque sinceramente creo que lo que Él dijo es cierto, entonces obedezco, ¿no? Hermanos, vayamos analizando si es así nuestra fe, o si solamente es una fe intelectual, pero no una fe viva. Vayámoslo viendo, ¿no? Y podamos ver si cumplimos con las dos demandas que nos hace esa fe. Número uno, obediencia, y número dos, testificar a otros. Tenemos un gran llamado, una gran comisión, y tenemos el propósito de seguir lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Él es santo y nos pide que seamos santos. Veamos qué es lo que pasa. Hay una fe intelectual, dice, y es una fe que nos salva, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero no tienen una fe salvadora. Su fe solamente es intelectual. ¿Cuál es la fe que salva? La fe que actúa, que obedece. Lo vimos, si quieren regresamos al versículo en donde Abraham, ¿verdad? Por fe obedeció. Y Él es el Padre de la fe que nos muestra cómo es la fe salvífica. La fe que realmente nos va a ayudar a contrastar con la fe de los demonios, ¿no? Tienen conocimiento de Dios, pero no son salvados. No basta con tener conocimiento intelectual, no basta con creer intelectualmente, sino es necesario ir más allá con una fe verdadera que obra, ¿no? Una fe que obedece, como lo hizo Abraham. La fe verdadera va más allá del conocimiento y produce entonces, pues, obediencia. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, una pregunta, ¿podemos complacernos en el pecado? Reconociendo, como decía el señor de ayer, cómo Dios se manifiesta, ¿no? No, pues yo ya no tengo que obedecer ni ir a la iglesia, yo ya Dios hizo todo, y reconozco, tengo fe en lo que Él hizo y yo ya no tengo que hacer nada, Él ya lo hizo todo. Y realmente una fe verdadera nos va a transformar, nos va a hacer una nueva criatura. Amén, hermanos. Amén. No solamente es un conocimiento superficial, la salvación no es un conocimiento de las cosas. Recordemos, por ejemplo, Proverbios 16:6.
como una de las cosas de la certeza de las advertencias de Jesús nos mueve. Veamos Proverbios 16:6, si alguien quiere verlo en sus Biblias, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia de Dios es la que nos ayuda a trascender ese pecado y la verdad que es la que nos permite ver cuál es el pecado, ¿no? Y luego dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová es lo que nos va a evitar que sigamos deleitándonos en el pecado. Es importante ver, ¿verdad?, con ese temor reverente a Dios, que realmente es un Dios grande y cuidado de caer en las manos de un Dios airado, porque si hay aquí algunos hermanos que hayan sentido a un Dios vivo, en cierto momento que los ha reprendido, que los ha disciplinado, cuidado, ¿no? Nada menos, yo tengo apenas el día de ayer antier una muerte cercana y bueno, pues es momento de pensar al respecto de esto, ¿no? Y bueno, hay un Dios que es misericordioso, pero no abusemos de la misericordia de Dios porque ésta se acaba en cierto momento. Amén. Amén. No, 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 no es por la eternidad que nos va a permitir dejarnos darle la espalda a Él, deleitarnos en el pecado y vivir como Satanás quiere, ¿no? Él es paciente, es misericordioso, pero no abusemos de su paciencia. Tenemos un juicio final. Veamos en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabemos de la realidad del juicio, hermanos? Sí, ¿no? Amén, es una realidad. Y ese juicio tiene dos veredictos, castigo eterno o salvación eterna. Entonces, ¿cuál es el destino para los incrédulos que no creen y no obedecen? Pues estar apartados por toda la eternidad de Dios y llevados a ese fuego eterno, ¿no? Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y ahora a quién va a mandar ahí? A todos aquellos que lo siguieron, ¿no? Todos sus seguidores. Entonces es una urgencia que nosotros tenemos, realmente evitar ese destino eterno. No es nuestro principal motor, pero es prioridad, es urgente evitar a toda costa eh, ese lugar. Y recuerdo cómo Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto y le dice, si tú eres Dios, aviéntate desde aquí, desde este lugar alto, aviéntate. ¿Y qué le contesta a nuestro Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Cuando pecamos, hermanos, ¿no estamos tentando a Dios? Amén. Cabe aclarar que no se nos pide perfección, ¿sí? O tenemos que ser perfectos y no pecar nunca. Es más, ¿podemos hacer eso? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ser perfecto? Pues nuestro corazón, nuestra intención de obediencia, ¿no? Y vamos a caer, vamos a pecar. Sí, vamos a pecar. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento había pecados por los cuales había que hacer sacrificio, ¿no? Que eran aquellos pecados del pueblo judío que no eran deliberados, que no eran provocados a propósito, sabiendo el pecado, pecar deliberadamente, ¿no? Eran, digamos, de alguna forma, pecados imprudenciales, pecados accidentales.
¿no? ¿Lo recuerdan, hermanos? Entonces, nosotros vamos a pecar. No podemos ser perfectos como nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol que si pecamos, tenemos abogado para con Cristo, ¿no? Pero ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No hay manera. No se puede. No es posible. Entonces, nosotros el día de hoy, pues estamos llamados a no abusar de la misericordia de Dios. Estamos llamados a no tentar a nuestro Dios misericordioso a través de un pecado persistente en nuestra vida, sabiendo que no es agradable a los ojos de Dios. Una mancha más al tigre, no pasa nada, ¿no? Pensar de esa manera es tentar al Señor. Y bueno, recordemos a Efesios 5, 25, 27, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo tiene que ser entonces la iglesia de Cristo, hermanos? Santa y sin mancha, ¿verdad? No tenemos licencia para pecar. Aunque no vamos a ser perfectos, Él nos va a perdonar, pero de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas, así como si una pistola estuviera apuntándonos, porque tenemos fe, porque tenemos convicción. Amén, hermanos. Si no, pues no va a pasar nada, no me van a condenar, entonces puedo seguir y no pasa nada, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Y sí podemos obedecer por temor de Dios, que es una parte importante, pero sobre todo, más que por temor, la fe también nos lleva a tener certeza de las promesas de Dios. Y por gratitud, que Él ya nos ha salvado, que Él ya nos ha salvado, y justamente por la salvación que ya tenemos, mantenemos esa, o trabajamos en esa salvación que ya tenemos, ¿no? Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Es una relación de amor y de obediencia. Amén, hermanos. El amor a Cristo se va a manifestar por la obediencia a su palabra. Recordemos ese bonito mensaje que nos habla de cómo amaba David a Dios. A mí me enternece hasta las lágrimas este mensaje, de por qué él no se atrevió a pecar, por qué no le hizo caso a la carne cuando estaba con Betsabé y ella le invitaba a pecar en contra era Potifar, ¿no? Si no me recuerdo. En contra de Potifar, le dio todo menos lo que él tenía, su esposa, pero era el segundo, y él dice, ¿cómo voy a hacer mal en contra de mi Señor y pecar en contra de Dios? Recordemos Génesis 39:9, versículo hermoso, grande, que todos por amor deberíamos de guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, y así como él hablar. Vean el amor de David. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Génesis 39:9, ¿sí? Y pecaría contra Dios. José, dije David, sí, ¿verdad? Sí, discúlpeme, sí, José. Entonces, veamos cómo él nos muestra, ¿verdad? Este gran, gran amor para con su Dios. No se permite pecar y el respeto que tiene, dice Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y volviendo a nuestro versículo base, ¿verdad? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba, igual que nosotros, ¿verdad? No sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo sea el cielo, o alguien tiene idea de cómo es el cielo. Yo no. ¿Alguien tiene idea de cómo es el infierno? Pues tenemos idea, ¿no? De ambos.
pero certeza así de que ya vi cómo son, no, ¿verdad? Entonces, así como Abraham no sabía a dónde iba, pero tenía fe y por esa fe obedeció. Entonces, el amor verdadero se va a demostrar, ¿verdad? Con acción. Esa fe que te mueve por amor a Dios, ¿no? Es una expresión de obediencia. Si tú amas a tu esposa y sabes lo que le agrada y lo que le desagrada, pues por amor no lo haces, ¿no? O lo haces. Amén. O a tu esposo, ¿no? Por amor, por no dañarle, por no afectarle, por amor haces las cosas. Es una expresión, la obediencia de amor, ¿no? Para agradar, para no dañar. El amor es sufrido, todo lo soporta, ¿verdad? Entonces, así tiene que ser, ¿verdad? Renunciar por amor. Renuncio a mí mismo por amor a mi Dios, ¿no? Como Él. Renuncio a mi carne, veamos otra vez José, cómo Él renunció a su carne, renunció a sus deseos para no pecar contra Dios. Amén. Una vida transformada realmente es una vida que ha obedecido. O se puede transformar una vida sin obediencia. ¿Dónde va a haber el cambio? Una vida, una transformación interna, una vida transformada, un nuevo nacimiento se da solamente a través de la obediencia. Esa obediencia refleja la fe en Cristo. Amén. Pues evaluemos, hermanos, cómo está nuestra fe. Hoy justamente que estamos viendo la evidencia de una fe, la obediencia, veamos si nosotros realmente creemos y tenemos temor y temblamos ante ese Dios real. Es nuestra convicción y nos alejamos de lo que no le agrada, ¿no? Veamos ahora otro fruto de la fe, la obediencia, dice Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, ¿verdad? Para la obediencia a la fe se obedece en todas las naciones y luego dice que por amor de su nombre. Obediencia a la fe por amor. Así es de que por gracia tenemos también una misión. La gracia que hemos recibido de Cristo nos llama a una misión de obediencia. Nuestra misión es la obediencia, ¿sí? Recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. ¿Por qué se recibió la gracia, hermanos? ¿Para qué? Para obediencia a la fe. ¿Sí lo vemos, hermanos? Así es de que nuestra obediencia va a ser el resultado de una fe natural que tengamos. Vale la pena, hermanos, como una forma práctica, hacerlo sí o sí, bueno, adelantando un poquito el final, un listado. Tomar papel, tomar pluma, hacer un listado, hermano. ¿En qué cosas he obedecido al Señor? ¿En qué cosas no he obedecido a Dios? ¿En qué he sido rebelde? ¿Todavía qué pecados he guardado en mí? Y una vez que lo podamos ver, es decir, he sido rebelde en este sentido, pues justamente proponer, ¿verdad? Lo que hemos estado manejando por amor, para agradarle a Él, Señor, renuncio a esto. Jonathan Edwards hizo resoluciones y él decía, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro, no vuelvo a... Él se resolvía y le ofrecía a Dios estas resoluciones. ¿Creen que sea algo que un cristiano no debería de hacer? ¿Está mal eso que hizo Jonathan Edwards? No. Él hizo promesas a su Señor, ¿verdad? Hizo resoluciones. Pues, ¿dónde estamos nosotros obedeciendo? Pongámonos palomita en cada una de las cosas que obedezcamos y un tachecito en lo que nos falte, pero pues para allá irnos, ¿no? Proponernos obedecer a nuestro Señor por amor y por temor reverente ante nuestro Dios. Todas esas cosas que nos faltan, dice la palabra de Dios que el que lo conoce se perfecciona, se purifica a sí mismo, ¿no? Y vayamos avanzando en esa
purificación, ¿no? En ese llamado universal a la obediencia. Sed santos, ¿verdad? Es nuestro llamado a ser santos. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos ahora también a ver en Primera de Juan 2, versículos 3 y 4, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hay cosas tan duras que realmente a veces nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Como que no entendí, como que no estoy de acuerdo, como que no creo. Corazón duro, hermano, de incredulidad, para no ver, para no creer. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. No es posible, no hay forma, no se puede. Y por más que digamos, de ninguna manera. Él, es que, de ninguna forma. No es posible. No se puede. El conocimiento verdadero de Cristo no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial. Es un conocimiento que nos lleva a vivir en su palabra. Eso es conocer a Dios. Si tú puedes vivir en su palabra, sí lo conoces. No nada más es leer su palabra y ya, y memorizarla. Podemos memorizarla, pero lo importante es vivirla. Es un conocimiento vivencial, práctico. Significa andar en sus caminos, andar en su camino, no ver cómo camina él y para dónde va él y cómo es él, ¿o sí? Es andar en un camino. Él es el camino se avanza hacia una dirección, no es un camino de ver de lejos como los toros, ¿no? Detrás de la barrera, ahí, muy bien, Señor. Qué padre tu sacrificio, muy admirable. Niéguese a sí mismo cada día, dice el Señor, y sígame. ¿Verdad, hermanos? Lucas 9:23. Entonces estamos llamados a caminar en Él. Estamos llamados a obedecerle, a seguir sus pasos, a imitarle. Esa es una fe viva, una fe con certeza. Hagamos un examen realmente personal, una auditoría espiritual, ¿no? Como mencionaba en otro momento, para ver cómo nuestras vidas están reflejando realmente a Cristo. Y hermanos, si hemos fallado en todo, el Señor nos perdona. Y es día de salvación. Y es día de arrepentimiento. Y el Señor nos ama y por eso nos tiene con vida, porque sigue esperando, sigue pacientemente en su misericordia, esperando, ¿verdad? No seamos hipócritas, no seamos de aquellos que declaran ser cristianos, que conocen a Cristo, sin obediencia. Una vida transformada va a ser una vida de renovación. Una vida de obediencia es renovación, es una vida que se va transformando y avanzando en santidad, en esa santificación progresiva. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Él? Perfecto, ¿verdad? Sencillo, humilde, obediente y obediente hasta la muerte, ¿verdad? Obediente hasta la muerte. Así fue nuestro Señor y por eso nos salva, porque Él fue perfecto, fue sin pecado. El ejemplo es Cristo y como seguidores de Cristo tenemos que vivir imitándolo, ¿no? Como una sombra quizás, como una sombra ridícula,
pero que se vea una sombrita de Jesucristo, ¿no? En nuestras vidas y podremos permanecer en su amor. Así es nuestra relación realmente íntima, una vida, ¿verdad? Es que nos veamos día con día cómo seguimos sus pisadas, sus prácticas, sus enseñanzas y todo en amor, ¿verdad? Todo con amor. Sí, sí es posible, como mencionaba, obedecerle por miedo, pero es mejor obedecer por amor. Amén, hermanos. Veamos qué tanto es nuestra obediencia, qué tanto es nuestra vivencia con él. Dice Mateo 7:21. Vean cómo él habla al respecto de lo que es ser Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vean lo que dice, sigue a continuación, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente con confesar a Jesucristo como Señor, sino para entrar realmente al reino de los cielos es necesaria la obediencia. Aquí nos lo dice esta palabra bien claro, ¿no? Para entrar al reino de los cielos, ¿qué se requiere? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí o sí, ¿verdad? Que queramos negarlo, que queramos decir, no, no es cierto, yo puedo pecar, yo puedo seguir haciendo lo que, viviendo como yo quiera, Dios me va a perdonar porque Dios es bueno. ¿Qué dice la Escritura? Para entrar al reino de los cielos se requiere hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Y eso nos lleva, no porque nosotros lo hagamos, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita y nos da el poder para obedecer. Amén, hermanos. Amén. No por nosotros, no es por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre que somos salvos. Es por su gracia, por su misericordia. Pero es una fe que también es un don de Dios y que esa fe nos lleva a obedecer. Amén, hermanos. La fe dada por gracia por nuestro Señor Jesucristo es una fe que te lleva a la obediencia. Lo que nosotros no pudimos hacer, yo no pude dejar mis pecados. Y yo decía, yo no puedo, años y años y años con mi pecado, décadas con mi pecado, decía, yo no puedo con este pecado. Pero solamente con el Señor podemos decir, por su Espíritu Santo, hemos podido dejar ese pecado, ¿no? Entonces, la obediencia es una manifestación de una fe verdadera, una fe genuina que sigue en obediencia los preceptos de Dios. Bueno, pues terminando, hermanos. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. ¿Qué características deberíamos de tener como cristianos para saber que Jesucristo está en nosotros, ¿no? ¿Jesucristo pecaba? No. Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Cómo podemos ver que Cristo está en nosotros practicando la justicia, por ejemplo? ¿No? Hacer un autoexamen, estamos invitados el día de hoy a hacer un autoexamen, una auditoría espiritual, para asegurarnos, y esa se hace una vez o se hace continuamente. Siempre, ¿verdad? Continuamente tenemos que hacer una auditoría diaria, en cada momento en oración. Si vemos pecado, en el momento arrepentirnos, pedir perdón, pero siempre estar continuamente en vigilancia, ver cómo estamos viviendo en esa auditoría y asegurarnos que estamos en la fe. Eso dice este versículo, ¿no? Probar nuestra fe a través de la obediencia. Abraham fue probado y fue hallado justo, ¿no? Porque obedeció. Si nosotros tenemos obediencia, ¿cómo está nuestra fe?
bien, ¿verdad? Porque hay obediencia. Y ahora sí podemos tener seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque Señor, estoy contigo, estamos en comunión, tengo una relación contigo, ¿no? Una relación viva. Y entonces la presencia de Cristo pues está con nosotros reconociendo que Él vive en nosotros, ¿no? Y que se manifiesta a través de nosotros, de las obras. Veamos, ¿verdad?, cómo podemos ser reprobados si no estamos en obediencia, si nosotros no seguimos sus preceptos. Así es de que fe y obediencia, hermanos, son inseparables. ¿O sí? ¿Se pueden separar? Fe y obediencia se pueden separar, son inseparables, ¿no? Hemos visto entonces que la verdadera fe en Cristo es inevitable que produzca obediencia. Es inevitable, ¿no? Si no estamos obedeciendo, cuestionemos si realmente es auténtica nuestra fe, porque nos podemos engañar. Podemos tener una fe intelectual, pero no una confianza profunda que se va a traducir como en acciones concretas, ¿no? En obediencia a sus mandamientos concretos de Dios. Falta de fe, pues lleva a la desobediencia, como vimos. Una falta de fe y desobediencia lleva a condenación. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Si realmente tenemos fe en Dios, tengamos temor de sus advertencias que nos hace acerca de que no podemos de ninguna manera, como dice Pablo, pecar, ¿no? Permanecer en el pecado. Así es de que, pues bueno, todos aquellos que no obedezcamos estamos condenados por la eternidad. Y es momento de arrepentirnos, ¿no? Es momento, Señor, me he equivocado, he estado lejos de ti, ayúdame. No podemos ignorar las advertencias del infierno que nos da Él y ignorar las promesas de vida eterna que Él nos ofrece, ¿verdad? Vivamos nosotros con esa fe en sus promesas. Busquemos esa relación con nuestro Señor a través de la obediencia. Cuesta mucho trabajo, sí, pero con pequeños pasitos podemos crecer en obediencia. Con pequeños pasitos de obediencia se puede crecer en la obediencia. Así aprendimos a hacer muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, era más codo que un tacaño, o sea, yo así como que el águila y la serpiente se enroscaban en mi mano, ¿no? Para dar tacaño, 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 codo, codo, codo. Pero pequeños pasitos de renuncias te permiten avanzar hacia dejar ese pecado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pequeños pasitos. Y ya empezar a desprenderte y decir, wow, yo que nunca le daba nada a nadie, de repente empezar a desprenderme, wow. Pero eso no lo hace, no lo hacemos nosotros mismos, sino lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Pues muy bien, amados hermanos, este es la invitación el día de hoy a comprometernos, a fortalecer nuestra fe por medio de la oración, de la lectura de su palabra, de la obediencia a sus mandamientos. Es así como la fe crece, ¿no? De lo contrario, pues nos hacemos cínicos, nos hacemos burladores. Yo no creo que sean sinceros porque ni yo soy sincero, ¿no? Y todos los cristianos son unos hipócritas, son unos falsos. No, hermanos. Hay gente muy sincera. Lamentamos mucho que algunas personas se hayan alejado de la fe por un mal testimonio de unos malos cristianos, pero también es real que hay cristianos sinceros, que hay cristianos honestos, que hay cristianos que van a estar con el Señor. Y por eso el Señor no ha acabado con este mundo, porque todavía hay gente justa, gente salva, ¿no? Y que quiere que esos hijos suyos crezcan y compartan el Evangelio de Salvación con otros. Por eso no ha destruido este mundo. Así es de que hay cristianos honestos. ¿Cómo somos nosotros? Tú como eres hermano, yo como soy hermano. Veamos si realmente
estamos en la fe, a través de la obediencia. Y si no, pues invitemos al Espíritu Santo, ¿no? Invitemos al Espíritu Santo que entre en nosotros y que vaya llenándonos de su presencia, vaya transformándonos. Pero, pues bueno, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra fortaleza y nos lleve a la obediencia, ¿no? Esa es una petición que podemos hacer. Pues muy bien, hermanos, les invito a inclinar su rostro para orar.